Muy Eh, bien. En estos últimos días en los cuales nos está tocando vivir, siento que el mensaje que Dios tiene para nosotros es un mensaje que ya debe de ser directo y más para acercarnos a nuestro Dios y para fortalecernos espiritualmente. Donde tenía la nota es mi hermano bajando porque gracias a Dios que oré con la hermana Loraine, me dice que no se escuchaba donde estaba y aquí estamos. Ya se escucha, me hace enseña cualquier cosa porque me he cambiado de casa y a veces la señal no está muy buena. Vamos a orar para empezar. Querido Dios y Padre que moras en los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento volvemos ante tu presencia porque no somos capaces de abrir tu palabra sin antes pedir el perdón de nuestros pecados y suplicar que la presencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros. Que el mensaje que tú tienes para nosotros, oh Dios de amor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que todos los que estamos aquí podamos ser transformados por tu palabra. Gracias, Padre. Abrimos tu palabra confiando en ti, solo en ti. Y por los méritos sagrados de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento. Vemos que a lo largo de la Biblia, en todo lo que se puede estudiar, el mensaje de Juan el Bautista, lo primero que habló fue acerca de que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto me llama la atención en un sentido de la cual me quedé meditando en estos días. Cuando la hermana me escribió, digo, Señor, ¿qué tú tienes para nosotros ese día? Y comienzo así a indagar, indagar, indagar y digo, wow, es tiempo de un verdadero arrepentimiento. Y para ver un verdadero arrepentimiento tenemos que saber lo que significa arrepentirse, el significado en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos llevando el mensaje y no es que está mal. Esto lo cuento como testimonio, créanmelo, no es algo a ustedes ni siquiera personalmente, a la hermana Chavarría la vi una vez ahí en Michigan, pero personalmente ni siquiera conozco a nadie. Lo digo como testimonio porque predicando la palabra de Dios es cierto que es necesario obedecer, es cierto que es necesario creer, pero no se puede creer y obedecer si no hay un arrepentimiento primero. Y muchas veces creemos y entendemos que el arrepentimiento es después que recibimos muchas veces las clases bíblicas de la fe de Jesús, cuando llegamos a la iglesia y nos bautizan, ya, me arrepentí, fui bautizado porque la palabra de Dios dice que el que se arrepiente y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero para creer tiene que haber ese cambio. Arrepentirse es sentir dolor por el pecado. Sentir dolor, bíblicamente, sentir dolor por el pecado. Arrepentirse en términos general, es decir, también sentir que no debí de haber hecho aquello porque la recompensa fue esto. Me pasó tal cosa porque hice, no debí. O sea, cambio de actitud, de pensamiento. Pero en el fondo cristiano es un cambio total que hace Dios hacia nosotros cuando nosotros ya llega ese deseo de ser transformado por su poder. De tal manera, muchas veces predicamos, es cierto, y soy una de las que lo he hecho, acerca siempre del énfasis a la obediencia, pero no puedo obedecer si no tengo un verdadero arrepentimiento. No puedo ser salva si no tengo un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no ocurre solo una vez. Nos vamos arrepintiendo de las cosas que vamos haciendo, porque no solamente una vez pecamos. Cada vez que pecamos debe de haber un arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Que muchas veces Satanás nos envuelve haciéndonos creer que porque somos adventistas del séptimo día y fuimos bautizados porque nacimos siendo, ya minimizamos lo que es el pecado y el cuerpo se va adaptando
a simplemente poner las cosas simples cuando en realidad no son simples. Por ejemplo, es fácil si una deuda de $20, oh, le debo a la hermana Adela y $20. $20. Te lo pago después porque $20 la hermana no le está haciendo tanta falta. Pero cuando la deuda es grande, se enfoca uno en ver de que tiene que pagar esa deuda porque, wow, le debo $5,000, $10,000. Déjame ver si hago un plan de pago, qué puedo hacer para pagar. Eso a veces sucede con el pecado. Cuando son cosas grandes, venimos ante Dios, lloramos arrepentidos porque vemos las consecuencias grandes, lo que pudimos hacer, cuando ante Dios no hay pecado chico o grande. Pecado es pecado. Pero Satanás trata de que nosotros nos autoengañemos para que no surja en nosotros el dolor que tiene que surgir de un verdadero arrepentimiento. Porque después de ser arrepentido, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos desobedeciendo. Y sin obediencia tampoco hay salvación. Y después de que estamos obedeciendo, lo hacemos porque creyendo, porque la fe va aumentando. Pero tiene que surgir en nosotros primero el arrepentimiento y esto debe de ser todos los días, cada vez que fallamos. No es que vivamos en dolor, no, en gozo, porque ya que al arrepentirnos, el Señor nos está dando el perdón de nuestros pecados, alivio para nuestras almas. Y es por eso que en el mensaje de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, comienza Juan diciendo que arrepentidos ahí en el libro de Mateo, el capítulo 2, el capítulo 3, el verso 2. Y dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje tuyo y mío que debemos de llevar a las personas, oye, arrepiéntete. En otras palabras, yo tengo que reconocer que soy pecadora para poder sentir la necesidad de arrepentimiento. Pero si justifico mi vida porque doy diezmo, porque voy a ir de ofrenda, porque no falta un servicio, porque tengo clases bíblicas por Zoom, porque hago programas en obra misionera y eventos para ganar almas, no sirve de nada si no tengo un corazón contrito y humillado para que la sangre de Cristo sea una realidad en mi vida y no solamente ser adventista, sino una verdadera cristiana para la gloria de Dios. Cristo Jesús vino y pagó el precio para que tú y yo vivamos un cristianismo sincero. Y para ver arrepentimiento tiene que haber primero sinceridad en nosotros, no autoengaño, sinceridad. Y es por eso que Juan comienza diciéndole a la gente, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. No es que vivamos y digamos solamente, oye, cree y serás salvo. Sí, pero si no te arrepientes, si no enseñamos a la gente que hay necesidad de cambiar, de que el Señor nos cambie, que el pecado está dañando nuestras vidas, que el pecado está arrastrando con las generaciones nuestras, porque deja las secuelas que hacen daño, de nada sirve. Y es por eso que clamando a Dios, ¿para qué? Para que surja en mí ese arrepentimiento, porque la primera que necesita ser bautizada y rebautizada por la sangre de Cristo soy yo. Y cada mañana levantarme a decir, Señor, ven, aquí vengo. Arrepentida porque tal vez puse la película que no debía. Arrepentida porque tal vez dediqué más tiempo a las redes sociales. Arrepentida porque tal vez al vecino del lado no le he podido hablar de ti. Que son cosas aparentemente simples, porque vemos que la deuda es poquita. No es necesario esperar porque de a poquito, de 20 en 20, puedo llevar a la deuda a la hermana Adela a cientos de miles, de los cuales, acumulando esas deudas, el corazón se va poniendo con un caparazón que va justificando de que la hermana Adela no necesita el dinero porque ella gana bien, porque no tiene necesidad y no reconociendo que si es prestado, aunque sea $1, es prestado. Por eso es que debe de haber en nosotros, primero, honestidad, de ver nuestras faltas, de centrarnos en nosotros mismos y en nuestra salvación. Y no solamente Juan, también Jesús, ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 4, el verso 17, dijo las mismas palabras que Juan. Comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ese fue el mensaje de Jesús donde quiera que iba. La necesidad de un arrepentimiento. Y si nosotros nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, quien se arrepiente es Dios. Ustedes se va a la historia del todo el Viejo Testamento y es Dios que tiene ese arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepiente Dios si Dios no tiene pecado? Pero Dios le duele ver lo que está haciendo el pecado con el hombre. Y es por eso que Él se arrepiente de ver las cosas que está haciendo Satanás con la raza humana. Y es por eso que ahí en Jonás, en el libro de Jonás, en la historia de Nínive, Dios se arrepiente. Jonás dice, yo sabía que era que no se iba a cumplir mi profecía. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios misericordioso que te iba a doler la gente de Nínive. Ese es el Dios maravilloso que tú y yo tenemos. En el Viejo Testamento, Dios se arrepiente de ver lo que está haciendo Satanás contigo, conmigo, con las personas de aquellos tiempos y le duele. Es por eso que el plan de la salvación y de la redención estaba listo, porque ya el corazón de Dios, al sufrir tanto por lo que estaba haciendo el enemigo, dijo, hay que ir en rescate. Hay que ir en rescate de todas estas mujeres que están ahí luchando por sus hijos, por sus familias. Están ahí viendo intercesión una de la otra, soporte espiritual y gloria a Dios. Entonces, todo el Viejo Testamento, Dios está ahí velando y sufriendo por su pueblo, guiándolo y arrepintiéndose con dolor de sus entrañas de ver lo que está haciendo el enemigo. Pero en el Nuevo Testamento, es tú y yo que tenemos que arrepentirnos. Ya Jesús vino y pagó el precio y fue sin pecado. ¿Y sabe por qué es el verdadero arrepentimiento? Porque cuando tú y yo pecamos, estamos otra vez crucificando a Jesús. Este es el dolor que tiene que existir en nuestro alma, en nuestro ser. ¿Cuándo qué? Cuando actuamos mal, para no seguir actuando mal, para no seguir justificando nuestros actos. Esta es la parte que el Señor en esta noche quiere que tú y yo entendamos. Que no basta con creer, que no basta con orar, que no basta con obedecer, si no surge en nosotros el dolor por el pecado, el reprender al diablo y llamarlo por su nombre, echarlo fuera de nuestras vidas, viviendo como Jesús vivió, alabando como Jesús alabó, adorando como Jesús adoró. Pero ¿cómo yo me arrepiento y cómo enseño a otro a arrepentirse? No puedo mostrar los pecados aquí a ustedes porque yo tengo que detenerme a ver los míos. Pero cuando comienzo a sacar tiempo para Dios, es porque ya hay un corazón que está siendo cambiado porque ha ido con un verdadero arrepentimiento. Porque comienzo en el día a darme cuenta cuántas horas pasé en cosas seculares que no me ayudaron y cuántas horas pasé en cosas espirituales que ayudaron a mi fe. Cuando comienzo a ver que le grité a mi esposo, cuando comienzo a ver que herí el sentimiento de mi hija, cuando comienzo a ver que discutí en la junta con los hermanos, cuando comienzo a ver que mi carácter todavía no está siendo cambiado, entonces vuelvo a Dios y le pido al Señor, Señor, mira, estoy tratando, no puedo, pero vengo ante ti porque me dolió lo que le dije al anciano. Pero tiene que haber el dolor para que no se vuelva a repetir. Se lo merecía, porque es que están actuando mal. No, no es así. Es que mi hermano tiene que dolerme, porque la Biblia me dice, ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Y si yo no amo a mi hermano que estoy viendo, mentirosa soy porque no estoy amando a Dios a quien no veo. Por tal razón, es necesario que surja en nosotros ese arrepentimiento para llevar a otros al arrepentimiento. No importa las cantidades de personas que se bauticen, si no están arrepentidos, de nada sirve. No importa cuántas llevemos a las pilas bautismales, si no han sentido amor por el sacrificio de Cristo. Cuando sintemos ese amor por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nos duela ver
que Él sin pecado pagó lo que tú y yo debemos de haber pagado, entonces comienza a surgir en nosotros ese arrepentimiento que es a diario. Entonces el Señor terminará la obra que empezó en nosotros, porque estamos llevando día a día a los pies de Cristo nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué es importante? La Biblia nos responde en el libro de Lucas, el capítulo 13 y el verso 3. Lucas 13, 3. Y dice, os digo, no, antes, si no os arrepintéis, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué es importante? Dice ahí la palabra de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, estamos perdidos. De nada sirvió obedecer, de nada sirvió creer, si no estamos asincerados con nuestro corazón. Y es por eso que ahí la palabra de Dios dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es por eso que es necesario el arrepentimiento, para nosotros poder tener la verdadera seguridad de la salvación en nuestras vidas. No minimicemos lo que es pecado. Llevemos al Señor nuestras faltas, pero con un corazón contrito y humillado, que eso no lo despreciará el Señor. Entremos todos los días a las aguas del bautismo, pero no a las aguas, sino a la sangre de Cristo. Que cada día, cuanto más fallemos, no pasemos por alto la falla, sino que tengamos el valor de ir a los pies del Señor con dolor por haberlo herido otra vez y ir al prójimo a quien hemos fallado con valentía, arrepentidos para que el Señor haga la obra en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque después de un verdadero arrepentimiento, entonces descenderá fuego del cielo. ¿Para qué? Y nos va a llenar de su poder, porque en un corazón contaminado no va a reinar el Espíritu Santo. Es un corazón limpio, y para que esté limpio debemos de nosotros ir al Señor para que Él sea el que nos limpie. Entonces, cuando tú y yo tengamos ese poder, podremos salir sin miedo. ¿Por qué? Porque estamos sellados, guiados por su poder para ir a gritarle al mundo, al Dios maravilloso que tenemos. Lo hacemos desde ya porque confiamos en que hemos sido sellados. Lo hacemos desde ya porque estamos arrepentidos y nos arrepentimos a diario cuando fallamos. Y esto nos da la seguridad de que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Por tal razón, firmes hermanas, confiemos en el Señor, confiemos en Él y llevemos a otro con el mensaje de Cristo, con el mensaje de Juan, con el mensaje de todos los discípulos, que es llevarle a la gente a decir, arrepiéntete. Permite que Dios haga un cambio en tu vida. ¿Qué es el arrepentimiento? Deja que Dios te cambie. No endurezca tu corazón y verás la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles. Que el Señor nos ayude a cada día ir a los pies de Él con un verdadero arrepentimiento para que otros puedan ver la transformación de nuestras vidas, porque Dios así lo ha hecho. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios. Hermano, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos nueva vez ante tu presencia. Y no nos cansamos de estar ante tu presencia, Padre, porque solamente ahí nos sentimos seguros. Solamente ahí encontramos paz. Solamente ahí tenemos seguridad. Gracias por tu palabra, porque todos los que estamos aquí queremos llegar al cielo. Padre, por eso te entregamos nuestras faltas en esta hora, aquellas que nadie ha visto, aquellas que guardamos en nuestro corazón, esas luchas porque no hemos podido lograr
lo que más anhelamos, Señor. Te la entregamos en esta hora. Perdón, Padre, por nuestro descuido. Perdón por no agarrar tu palabra en tiempo suficiente. Perdón, Padre, por ser un mero cumplido. Por favor, perdónanos. Porque ¿cómo te conocemos más si no sacamos tiempo para estar contigo? Perdónanos. Pero ven, pon en nosotros tu espíritu y tu deseo, Padre, para buscarte en espíritu y en verdad. Queremos suplicar en esta hora que tú seas con cada pedido que se ha expresado, lo que no en esta hora. Queremos suplicar que tu bendición llegue a nuestras vidas, que no quede perturbada nuestras mentes con el arrepentimiento, sino que surja alegría al ver el Dios maravilloso que tenemos, que si tuvo compasión de aquella ciudad de Nínive, si tuvo compasión desde el principio de Adán y Eva cuando pecaron, también tiene compasión y misericordia con nosotras y los nuestros. Ayúdanos a vivir por fe con un verdadero arrepentimiento, creyendo en ti y obedeciéndote en todo lo que podamos. Danos tu fuerza, Padre. Gracias. Gracias por esta linda oportunidad que nos diste de escuchar tu voz en esta hora. Toma nuestro corazón, Señor. Tómalo por completo y ven, lávalo en tu sangre. Jesús, no queremos fallarte. No queremos herirte. Lo que queremos es alabarte, glorificarte, estar contigo ya. Por favor, danos tu gracia, tu poder para salir a gritarle al mundo que tú vienes. Pero porque tú seas el que viva en nuestro ser, porque nosotros hemos decidido venir a ti con verdadero arrepentimiento. Transfórmanos, oh Dios, y haz con nosotros tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Padre, por libertarnos. Y gracias por redimirnos. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gracias.